Con el interés de seguir aportando respuestas a la pregunta de por qué conmemorar en junio, traigo hoy una lectura comentada de un editorial del periódico Sucesos Sensacionales, publicado el 6 de junio de 1969, es decir, hoy, hace 56 años. Y un poco para plantear el que hay que conmemorar que por discursos como estos, que desafortunadamente de ellos todavía queda mucho, fue que nos mataron, es que nos han matado, como lo dicen las compañeras trans. Nos han matado a muchas, a muchos, a muchos, simplemente por existir, simplemente por ser. Y es porque han circulado discursos como estos. Voy a leer esta editorial de hoy hace 56 años del periódico Sucesos Sensacionales. Recordemos, un periódico amarillista editado en la ciudad de Medellín, pero de circulación nacional, y donde ponía como protagonistas a todos aquellos sujetos que transgredían las normas de la sociedad de bien de la época, que no aparecían en la prensa oficial, en otra prensa formal. El título del editorial es Una lacra social, así se nos nombraba. Hablar hoy día del homosexualismo como plaga social parece no estar de acuerdo con la premisa fundamental de los temas periodísticos, la actualidad. No estábamos de actualidad. Y no es que haya perdido vigencia esta lacra que sufren todos los conglomerados humanos, sino que la curiosidad del momento solo presta importancia al que sea novedoso desde cualquier punto de vista. Porque si nos detenemos a meditar siquiera un instante sobre las diversas manifestaciones sociológicas que se desprenden de esa aberrante anormalidad, llegaremos a la conclusión de que el problema es tan actual ahora como en siglos anteriores. Dos elementos que como historiador entonces señalo que es de cómo leer de una manera inversa esos discursos, porque el objetivo es claro, hablar de una lacra social, tratarnos como una lacra social, pero también nos dice, por ejemplo, en este primer párrafo, dos elementos. Estamos en cualquier conglomerado humano, hemos estado en todos los grupos humanos. Y segundo, desde siglos. Entonces, lo que decía en el video anterior, hemos estado a lo largo de la historia, ¿sí? Aún a pesar de esos discursos que nos señalan como una lacra social. ¿Por qué? Porque los problemas que origina la perversión sexual están íntimamente relacionados, oigan, con el desarrollo de la delincuencia. Y es aquí donde empieza a conectarse también con el Código Penal. Este contiene medidas precisas que sancionan la corrupción y el escándalo. Y nada más, nada menos, son estos los delitos en que degeneran la pasión invertida de un individuo. Entonces, primer elemento. Recordemos que lo que estamos conmemorando, que se dio hace 56 años, en ese momento en Colombia existía el artículo 323 del Código Penal de 1936 que sancionaba el acceso carnal homosexual. ¿Sí? Era un delito. Y el periódico siempre se lamentó, siempre se lamentó, siempre se lamentó de que no se aplicara ese artículo, que no fueran llevados a la cárcel. Y por el otro lado, va a puntualizar dos aspectos. La corrupción, se nos señala entonces de corruptores y vamos a ver cuáles son esas orientaciones sexuales, si es que se tratara de eso, que más abundan en las estadísticas cuando de abusos y de corrupción se trata. Y el escándalo, ¿sí? Porque recuerden, en esta sociedad pacata, en esta sociedad que le gusta hacer las cosas a escondidas, se puede, pero que no se genere escándalo. Y es que en los casos en que el mal que comentamos, era un mal, violenta los preceptos morales establecidos por la sociedad, porque recuerden, no importa el ser humano, importa son los preceptos morales construidas por otros
de esos mismos grupos humanos. Ya tenemos que apartarnos de los benévolos conceptos de la ciencia, la cual nos muestra a los invertidos como inocentes víctimas de un desarrollo biológico anormal. Entonces, miremos este detalle. Aquí hay un debate que se presenta ahí. Entonces, en el periódico, en la editorial, lamentan y ponen como el eje la importancia de ver lo que está en el Código Penal, que sanciona la homosexualidad, y se queja de que la acción de la ciencia médica, al tratarnos como enfermos, entonces nos salvó de ese castigo. Por eso, mi hipótesis es, ese artículo no se aplicó en el país mientras estuvo vigente el del Código Penal, porque estaba por encima la concepción, o se estaba difundiendo en ese primer siglo XX la idea de la enfermedad, la idea del homosexualismo, y por tanto no fueron llevados a la cárcel, sino que fueron llevados al consultorio, a la terapia y al manicomio. Y recordemos, hoy todavía muchos son llevados a iglesias, a sacarles espíritus, a consultorios, a hacerles terapias, ¿sí? A normalizar un supuesto daño que hay en esos cuerpos, en esas personas. Todo ello es bien cierto y bastante difundido, pero también tenemos que considerar que muchos de los seres que por los barrios de prostitución deambulan, traficando con el vicio, la prostitución era traficar con el vicio, no tiene que ver con otra cosa, deben esa circunstancia no a una perturbación de su organismo, sino a una desviación de la mente. Y este a su vez origina en un mal momento vivido en cualquier etapa de la juventud, cuando alguien, burlando la vigilancia de padres y autoridades, inculcó en su víctima de turno los ingredientes que más tarde producirían esa conducta antisocial. ¿Quién sancionó a ese alguien que corrompió? Nadie. El hecho pasó inadvertido, como siguen pasando otros de su mismo género en todos los estratos sociales. Y sigue. Es necesario entonces que, no dejando de comprender la desgracia de muchos semejantes a quienes una falla en su gestación natural les produjo una característica que los aparta de sus congéneres, oigan pues, se compadecen porque pobrecitos, fue una falla en la gestación. Y entonces hay quienes se preguntan, con esa pregunta violenta de, ¿y entonces nacen o se hacen? No nos importa. Hemos existido, estamos y existiremos. Y merecemos tener las condiciones de vida digna de cualquier otra persona. Persigamos la acción delictuosa de muchos de estos sujetos, pobrecitos que nacieron por una falla en la gestación, que al amparo, en la mayoría de los casos, de una solvente posición económica, convencen con halagos de toda especie a muchos jóvenes de familias humildes que se dejan arrastrar al vicio por la miseria y la ignorancia. Oigan pues, los que según quien escribe, se vuelven por dinero. Sí, hay que perseguir, atrapar y sancionar a los corruptores de la juventud. Si no queremos ver escenas como las que se presentan a nuestros ojos absortos cuando, viajando en algún vehículo que nos conduce a nuestras faenas cotidianas, tenemos la oportunidad de mirar superficialmente las infestadas calles de barrios como Guayaquil, donde es posible ver a todas las horas del día y de la noche una prueba palpable de lo que comentamos. Hasta aquí el editorial. Para decirles entonces, un motivo para conmemorar es que, a pesar de discursos como estos y a pesar de que nos han matado a muchas, a muchos, nos mataron también el miedo. Y hoy podemos poner la cara, como diría el gran Pedro, poner el culo y enfrentar a esta sociedad y decirle cómo van con nosotros. También tenemos los mismos derechos, la misma dignidad y la exigencia de que simplemente nos dejen vivir, no que nos toleren ni nada de esas carajadas, que podamos existir tranquilamente.